Bueno, en este video me voy a vender artesanías al borde del Sena y ustedes me van a acompañar a vender las artesanías. Quiero mostrarles todo lo que yo siento, la verdad no es algo fácil, pero bueno, quiero que ustedes entiendan y que me acompañen a vender las artesanías. Aquí conozco a un chico, bueno, como muchas veces, que me invitan, me comparten, y luego me voy a la casa de unos amigos. Bueno, ustedes me van a acompañar como en diversas reflexiones que tengo caminando por las calles de París. Entonces, acompáñenme y suscríbanse a mi canal, por favor, para que me acompañen en todos mis viajes. Aquí son, bueno, como un poco reflexiones personales, pensamientos, sentimientos y todo esto para que me van a acompañar a lo largo de diferentes paseos. Y en el siguiente video ya verán el Museo d'Orsay. Por ahora vamos a hacer un viaje del día a día en un viaje de Isa, de Guía para Mochileros. Suscríbanse y sigamos con el video. Bueno, supuestamente me voy a trabajar ahorita. La verdad que llevo 2 días en la casa sin salir. Pues he salido como a la tienda y así, pero no he ido más lejos. Y tengo que... me quedó el tapabocas. Tengo que ponerme a trabajar porque pues la verdad es que ustedes saben, Europa es caro y si uno no produce nada de plata, pues qué, me gasto los ahorritos. Y bueno, como les decía, me quería comprar una cámara. Ayer estuve hablando con mi hermano y me dice que ahorita hay una crisis de los contenedores, que están solamente transportando la mitad de la capacidad por coronavirus. Entonces quiere decir que baila, o sea, está todo carísimo. Entonces, pues que no vale la pena comprar ahorita la cámara, sino dentro de 6 meses más o menos, para que se pongan más económicos, porque pues él dice que el otro año ya se va a poner esto mejor. Pero pues yo no sé, la verdad, quedarme sin cámara. O sea, ahorita estoy grabando con el celular, tengo la GoPro súper bien, pero también me hace falta la cámara para poder trabajar. Entonces no sé qué hacer, pues porque igual estoy trabajando con las artesanías, pero pues también ahorita viene el invierno, me gustaría más como hacerlo de la cámara, no sé. Tenemos que ver, porque es que acá en Europa estar sin hacer nada, pues complica ir. Bueno, aquí en Francia no se está usando tapabocas en la calle, pero se usa sobre todo en los buses, en las farmacias, en el metro. Entonces tengo que ir a comprar uno porque se me quedó en la casa. Otra vez, no me voy a volver hasta la casa. Bueno, miren, este es el público al que le quiero llegar. En las tardes hay muchísima gente ahí, hasta ahora casi no hay. Pero bueno, van a ser esas 10 personas que hay ahí, pues que más hacemos. Bueno, les cuento que voy a ir allá abajo a vender mis artesanías, a ofrecerle a la gente que me compre. Y me parece horrible. Tengo pena, tengo nervios, no quiero, me da pereza, como frustrarme después de que lo intente. Y pues sí, o sea, la verdad es que lograré hacer por lo menos para vivir, pero que no me gusta. No me gusta tener que estar en esta situación cuando tengo que empezar y que no sé si va a funcionar, no sé si la gente va a querer comprar y como que, ay, eso es horrible. Pero bueno, esa es la manera que he encontrado para viajar, para hacer plata viajando, así que por ahora voy a hacer eso. Y tengo que buscar otra manera también porque bueno, vamos a ver. Bueno, yo he salido como un par de veces por ahí como con los artesanos de acá, pero todos me dicen como que aquí no sale manguear, que ellos ya lo han intentado y que aquí la gente no está acostumbrada y que no sé qué. Bueno, el caso es que pues yo lo he hecho en las playas, pero aquí en París no lo he hecho, entonces no sé cómo funciona, si es verdad lo que ellos dicen, pero pues tengo que intentarlo. Y luego he intentado como con ellos, pero es que yo no soy muy de estar ahí sentada esperando que llegue la gente, porque además me da pereza, porque ahí la policía molesta, porque no sé, bueno, miren, ahí está en primera presa, qué horror. Y entonces como que ahí la policía molesta y entonces tengo que estar todo el día ahí mirando el parche y tampoco hago muy buen dinero porque no lo tengo hecho para eso. No sé, entonces como que estos días he salido un poquito, pero no mucho, como 2 veces nomás.
un ratico. Pero vamos a ver si hoy logro hacer un poquito más para no arruinarme. Hice ese pedacito y resulta que no pasó nada porque había como 4 personas ahí sentadas porque me demoré mucho en salir. Y no sé, pues como que no es la hora en la que están todos ahí. Y pueden creer que está haciendo un frío y yo me vine solamente con esto en vez de tener la otra encima porque pensé que no estaba haciendo tanto frío. Y la otra, como estaba un poquito sucia, pues no la quise traer. Entonces estoy congelándome, tengo ya las manos heladas, está como empezando el frío. Necesito encontrar un lugar donde la gente sentada porque ahí parece que era solo ese pedacito y el resto de esta calle estaba bien completamente vacío. Entonces tengo que buscar otro lugar donde la gente se siente, donde podrá ser. Vean eso, ¿qué tal? Una bicicleta en el Sena al lado de los paticos. Porque se cayó esa bicicleta ahí. Y miren, por allá hay otra. ¿Ah? ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? Vean si la ven. Ay, ¿dónde? Porque no entra mi dedo por acá. Sí, ahí está. Alguien que me explique por qué hay bicicletas en pleno Sena. ¿Ah? Tiradas ahí en el agua y nadie las recoge. Vean, les cuento que aquí también hay gente que vive en la calle y viven en estas carpas. ¿Sí ven? Aquí, al pie del Sena. ¿Se acuerdan que el otro día estuve allá, debajo del sol pleureur, del árbol que llora? Vean. ¿Sí ven que hay gente ahí sentadita? Ahí hay gentecita que está sentada y luego por ahí hay un parquecito. De pronto voy a manguear ahí, ¿no? Voy a ir a ver si ando algo por ahí, aunque la verdad es como gente que no tiene plata ahí, pero pues... Bueno, ya vi que si camino por aquí derecho voy a llegar hasta la Place de la Concorde. Ahí voy a ir a buscar un Decathlon porque sé que me congelo los dedos. Necesito pues comprar una sudadera porque no tengo... necesito comprar un cortavientos tal vez y algo para las manos, como unos guantecitos porque me estoy congelando. Sobre todo los guantecitos, creo. Antes quería la chaqueta, ahora quiero los guantes. No sé, necesito cubrirme. Cutu, 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 cutu. Bon, je suis avec un ami, je viens de le rencontrer, j'étais en train d'offrir mes bracelets. Lui, il a acheté un bracelet pour moi. Tu vois, c'est ça. Et bon, il m'a offert une bière, c'est 8.6, c'est hyper fort. Et bon, on est en train de parler, c'est bien. C'est Philippe. Ouais. On est là tranquille. Ouais. Tranquillement. Tranquillement ici à Paris. La ville lumière, Port de Seine. Port de Seine. Bueno, está cayendo una pequeña brisita. Acabo de salir de hablar con el chico. Pero miren esto, está súper oscuro. Y está haciendo un frío terrible. Y yo creo que va a salir por aquí. Y creo que me voy para la casa. Porque se está oscureciendo ya. Y tengo un rendezvous a las 7. Así que creo que va siendo hora de salir. Chicos, estoy congelada. No puedo creer que estamos apenas en otoño. Me estoy muriendo del frío. Me voy para la casa a dormir. No me tienes a dormir, no. Voy a ponerme un abrigo y salir con los amigos. Pero... miren este frío tan horrible. Ya hay que concentrarse y decir, no está haciendo frío, no está haciendo frío. Todo bien, tú puedes.
Ay, si uno se deja llevar, como que vean dónde estoy. ¿Sabían que en Egipto, cuando uno está entrando como en Luxor, hay un lugar donde está el obelisco? O sea, hay un obelisco y al otro lado hay un obelisco cortado por la mitad, porque es este obelisco que se trajeron para acá, para Francia. Y entonces en Egipto hay un obelisco partido en dos. Se lo llevaron de regalo, creo que porque Francia les ayudó, creo que en una guerra o no sé qué cuento. Y entonces ellos dijeron, qué amables, vamos a cortar el obelisco en dos y les mandamos una parte. No sé, pues eso es lo que yo he escuchado. No sé si es verdad, cuéntenme ustedes, pero creo que esa es la historia del obelisco que hay aquí frente a nosotros. Yo había mirado en la meteo que decía que no iba a llover hoy y está comenzando a llover y ya estoy congelándome. Auxilio. Estamos llegando a la hermosísima Asamblea Nacional. Vean eso. Y mientras tanto, yo sigo congelándome aquí al pie del Sen. Y seguimos caminando buscando el metro para ir a la casita. Bueno, les cuento que hemos llegado al Grand Palais, el Gran Palacio, y yo me voy congelando aquí y les muestro rapidito antes de meterme al metro o de meterme al... Ah, pero es que el Gran Palais está cerrado. Bueno, acabo de mirar la temperatura y dice que estamos a 12 grados y yo tengo los pies dormidos y las manos dormidas y me estoy congelando y está muy bonito por acá y me gustaría seguir paseando y entrando a todos los lugares que estoy viendo tan espectaculares, pero no puedo porque me estoy congelando, así que me voy a la casita. Dios mío, vengan en verano o en cualquier otra estación. Claro que es lindo el otoño, pero Dios, y yo que estoy pensando en irme dizque a Londres en invierno, ¿saben que me va a congelar? Bueno, lo que necesitamos son unos guantes, medias, pantalones y chaqueta, porque mi chaqueta, ay Dios, yo. Eso que estamos viendo allá es dizque el Museo de los Inválidos, el Museo des Invalides, y atrás está dizque la tumba de Napoleón. Bueno, hemos encontrado la vista del metro. Lo logramos. Ya estoy volviendo a la normalidad. Y vamos a la casita sanos y salvos. Bueno, llegué a la casa, cogí abrigos y ya voy a encontrarme con los amigos. Ustedes saben que aquí la gente es puntual, que a las 7:30 voy a llegar por las 7:40, 7:50. Así que ya voy en camino, corriendo para alcanzar a llegar a tiempo. Pero iba a coger el tren, pero resulta que no fui capaz de encontrar cómo se pagaba y no sé qué. Y entonces voy a coger un bus por acá, porque el tren no entendí cómo funcionaba. No sé.
uno se embolla por acá en estos países. Una cosa que me encanta de estar aquí en Europa es que uno puede caminar de noche con el celular así afuera, en la calle, no importa, o sea, como es súper seguro. Obviamente hay que tener un poquito de cuidado, pero nada que ver, o sea, uno en realidad no tiene que preocuparse tanto como allá, que está uno todo el tiempo, ¡ah!, todo el tiempo súper pendiente de si viene alguien detrás, de quién está a un lado, quién está al otro, no, como que aquí todo es relax. Eso me gusta. Lo que no me gusta es que todo es demasiado caro y cuando uno no está haciendo plata, pues está gastando. Bueno, media hora tarde. Y además aquí todo el mundo llega con cosas y yo voy con las manos vacías. Pero voy llegando. Bueno, en este momento que les hablo, llevo ya un mes en Europa. ¿Y qué he hecho? Estuve en Madrid y estaba en París y soy una quedada y no me he podido mover de acá y ya me quiero ir, pero no sé, tengo que pagar los 30 euros para que me manden ese pasaporte y estoy así. Ahora les decía que estoy así, tacañita, pero es que, ay, digo 30 euros, con eso podría ir 2 veces al restaurante, ¿sí o no? Pero ya tengo ganas como de salir, entonces, ay, no sé qué hacer. Bueno, y por otro lado, tengo que comprar la cámara, tengo que buscar, pagar los 30 euros y tengo que buscar cómo hago para que me devuelvan el tax free, que se supone que lo devuelven a la salida, pero si yo voy para Inglaterra y voy por tierra, no sé dónde lo pediría porque normalmente se pide en el aeropuerto, entonces de pronto me toca ir hasta Bélgica para tomar el vuelo desde Bélgica, que son más baratos, como a 14 euros creo que les vi, más que toca pagar obviamente en la maleta, o sea, sobre cupo de la maleta, y ahí ya tendría uno más o menos, no sé en cuánto saldrá eso, por en 70 euros supongo, o 60, 70, sí. Eso, entonces vamos a ver qué soluciono, pero bueno, ahorita voy a dar una vuelta a ver si puedo vender, a ver qué hago. Bueno, para las recargas de celular quería contarles que yo tengo Vodafone de España y Vodafone de España me costó 10 euros y tenía 25 gigas, lo que me duró un mes entero sin problema. Lo que pasa es que no podía llamar a los números de otros países, entonces averigüé, por ejemplo, este Levara me salía a 20 euros, 30 gigas con llamadas a otros países, pero imagínense la exageración, o sea, es el doble del precio. Me dijo ella que Laika, que averigüe Laika, que Laika es más barato. Entonces vamos a ver si Laika lo encuentro más o menos en el mismo precio, y si no me quedo con esta SIM card española, que obviamente es muchísimo más económica y sigue sirviendo aquí, o sea, el internet me sigue funcionando, entonces prefiero tener este número español, pero pagar 10 euros menos, obviamente, porque aquí cada centavo es oro. Es bien raro porque me dice que 300 minutos para llamadas nacionales e internacionales, y eso me parece muy raro porque yo he tratado de llamar a Alemania, he tratado de llamar acá a Francia y no me funcionan las llamadas, me funciona solo el WhatsApp. Claro que para mí el WhatsApp es más que suficiente, yo para qué necesito otra cosa. Pero bueno, aquí les cuento que creo que por ahora esa es muy buena opción. 10 euros, 24 gigas, un mes, 300 minutos, ya saben, Vodafone España. Miremos, no sé si aquí en Francia habrá algo mejor, ya les estaré contando, ¿no? Quería mostrarles el cementerio de Montrouge, porque ustedes no se imaginan, esto está con unos colores otoñales, la locura.
Bueno, por fin me he animado a salir, así que voy hacia el Museo d'Orsay. Y por fin voy para afuera. Está un poco tarde, son las 4 de la tarde, pero igual supongo que el museo lo cerrarán tardecito, ¿no? Entonces yo con que alcance a estar unas 3-4 horas allá en el museo ya me siento bien servida. Creo que es carito, vale como 15, 16 euros la entrada, y el primer domingo de cada mes es gratis. Lo que pasa es que no creo que me vaya a quedar una semana más acá en París. Ya llevo como casi un mes, creo, así que no me voy a quedar tanto. Por lo tanto, me voy ya, porque creo que fui a la Orangerie, fui al del Louvre, o sea, hay un montón de lugares, pero de museos. Pero me parece que el 12, fui al Pompidou, me parece que el 12 no lo visité la vez pasada. Aunque ese museo, ese reloj se me hace conocido, pero yo creo que no. Mejor dicho, para allá vamos. De San Valid, ¿no? Que vimos el otro día. Y vean, hay un montón de gente acostada en el pasto. ¡Qué delicia! Y yo solo pienso, esto está bueno para vender. La verdad que soy una floja, pero si me pongo a vender no voy al museo. Y si me pongo a ir al museo no vendo. Así que voy al museo. Ay, Dios. Algún día tendré que trabajar, pero no será ahora. ¿Qué les iba a decir? Acuérdense, cuando vayan a venir acá al Museo d'Orsay, ya gente me ha dicho que es el museo que más vale la pena, y precisamente el que no he ido. Bueno, esa es la entrada al Museo d'Orsay, y vean que no hay casi gente, somos súper poquitos. ¿Sí ven? Bueno, en el próximo capítulo visité el Museo d'Orsay. El Museo de Orsay, como lo pueden conocer de pronto en español, se dice d'Orsay. Y voy a mostrarles allá los cuadros que más me gustaron, los que más me impresionan, y cuadros muy importantes para la historia del arte. Y digamos, mostrándoles las pinturas de cerca y de lejos, algo súper bonito. Espero que les guste. Si les gusta el arte, no se lo pierdan. Si no les gusta el arte, pues aprendan ahí algo, porque les voy a tratar de explicar un poco también sobre cada pintor que encuentra ahí en estos museos. Y bueno, síganme acompañando, suscríbanse a mi canal y bienvenidos a Guía para Mochileros. Yo soy Isa, llevo 10 años viajando y voy a seguir viajando, así que acompáñenme.